Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo de los 4 viajeros en el tiempo. Para no quitarles más tiempo sin más relleno, empecemos. El viaje en barco a Wei fue más o menos igual que la última vez que recordaba. Sasuke, quien probablemente estaba pasando por un síndrome de abstinencia en lugar de tener resaca desde que Kakashi le había confiscado todo su alcohol, estaba mirando la niebla como si lo hubiera insultado personalmente. Sakura estaba tratando de frotarse contra Sasuke, que seguía alejándola. Kakashi estaba leyendo una de sus novelas favoritas de la serie Icha Icha, y riendo en silencio ante las partes particularmente sucias, y Tazuna estaba en la popa charlando en silencio con el patrón, que remaba en silencio en el bote hacia la orilla ya que el motor habría estado demasiado ruidoso. Sin embargo, había un pequeño problema con él mismo. Un problema que había notado la mañana después de que se fueron de Konoha. Un problema que había pasado por alto por completo hasta que revisó mentalmente su día, preguntándose por qué había tenido la persistente sensación de que faltaba algo. Kakashi había olvidado sus pastillas esta vez, lo cual era malo, ya que si los medicamentos en su sistema caían por debajo de cierto nivel, desaparecerían por completo de su sistema mucho más rápido de lo normal, causando una gran cantidad de problemas. Recordando el desastre que había ocurrido cuando Jiraiya decidió que no necesitaba la medicación que había estado tomando desde antes de poder recordar durante su viaje de entrenamiento, esperaba que no resultara ser un completo desastre. No podían permitirse uno teniendo en cuenta lo que sucedería pronto. En este punto, la medicación en su torrente sanguíneo había caído muy por debajo de los niveles terapéuticos y ya estaba comenzando a sentir los resultados. El nerviosismo, peor de lo habitual, que fue la primera señal de que las cosas irían pronto al sur, ya había comenzado. Sentía que tenía mucha más energía de lo habitual, y estaba perdiendo rápidamente la concentración cuando casi todo, desde la forma en que olía el barquero hasta el grito de la gaviota que volaba sobre su cabeza, llamó su atención. Si las cosas fueran como habían salido la última vez que había dejado de tomar sus medicamentos, literalmente estaría rebotando contra las paredes sin poder concentrarse en nada durante más de 2 segundos al mediodía de mañana, sino antes. Antes, la anciana Tsunade le había dicho una vez que sufría de lo que parecía ser una forma extremadamente grave de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que probablemente había sido causada por cantidades mucho mayores de lo habitual de chakra en su sistema gracias al inquilino en su vientre que le dio más energía en un minuto que una persona normal en un mes. Los medicamentos habían ayudado a mantener esto bajo control hasta el punto de que, mientras los tomaba, parecía sufrir un caso normal de DA que no había sido tratado. Sin embargo, sin los medicamentos, esperaba que hubiera una farmacia en Wave, de lo contrario, Kakashi y el resto del equipo pasarían un momento interesante. Kakashi había estado leyendo en silencio cuando Tazuna hizo un comentario que anunciaba un desastre. ¿Lo que está mal con él? Tazuna preguntó mientras le hacía un gesto a un Naruto más inquieto de lo habitual. Él miró su reloj. Ya era tan tarde. Maldita sea, el chico debería haber tomado sus medicamentos hace horas. Ahora que lo pienso, ¿cuándo fue la última vez que le dio sus medicamentos al chico? Metiendo la mano en un bolsillo específico de su chaleco, sacó un pequeño frasco de pastillas. Estaba vacío. Así es, había planeado ir a la farmacia para que lo recargaran, pero le habían encomendado la misión a Wave y había estado demasiado distraído pensando en las muchas formas en que podría salir mal hacerlo. Iruka le había dicho que no se acercara tanto a los medicamentos de Naruto y que se volviera a llenar cuando quedaran 15 pastillas en el frasco, pero él simplemente no escuchó. «Oh, mierda», dijo mientras recordaba cómo era Naruto antes de comenzar con los medicamentos. Por cierto, Kakashi siguió nerviosamente a la enfermera por los pasillos del hospital. Mientras lo hacía, se preguntaba por qué tuvo el descaro de pensar que tendría éxito donde los profesionales médicos con décadas de experiencia habían fracasado. Probablemente era porque en realidad se había preocupado por el destino de Naruto, y el personal del hospital solo había estado cuidando al niño porque el Hokage les había ordenado que lo hicieran. «Está aquí», dijo la enfermera mientras abría una pesada puerta de acero, revelando una habitación densamente acolchada. Un borrón amarillo brillante que le habían asegurado era en realidad un niño de 2 años, que parecía moverse en algún lugar cercano a la velocidad de la luz. El borrón, o más bien el chico en cuestión, rebotaba en todas las paredes de la habitación acolchada, incluido el piso y el techo, más rápido de lo que incluso su ojo Sharingan podía rastrear. Su misión era lograr que este niño se quedara quieto el tiempo suficiente para tragar la pastilla que le había proporcionado uno de los médicos, ya que todos los demás métodos de administración de medicamentos al niño habían fallado.
Naruto se había negado rotundamente a acercarse a 5 metros de una aguja después de haber sido atrapado en una red por un ninja cazador que había sido contratado para la ocasión, y que le habían dado sus vacunas hace varios meses, y había sido demasiado joven para esto. Medicación particular en ese momento. Al problema se sumaba el hecho de que el niño siempre parecía saber cuando la comida que se le daba estaba mezclada con sedantes y, en consecuencia, se negaba a comerla. Después de que Naruto adelgazó peligrosamente, el personal médico del hospital se vio obligado a detener sus intentos de sedación. Si fallaba en esta tarea, el hijo de Minato Sensei, que parecía estar a la altura del nombre Flash amarillo sin usar sellos especiales, probablemente se vería obligado a vivir en esa habitación acolchada por el resto de su corta vida, que los médicos habían informado. El Hokage no duraría más de unos pocos años más si continuaba como estaba, ya que el cuerpo humano no podía manejar el estrés por el que estaba pasando el chico, incluso con las extrañas habilidades curativas y regenerativas que tenía. Los médicos y enfermeras habían intentado administrarle medicamentos a Naruto mientras dormía, pero el niño solo dormía alrededor de un minuto a la vez antes de comenzar a rebotar en las paredes durante horas y horas, como lo había estado haciendo desde que aprendió a hacerlo. Caminar, una vez más. Para cuando el personal del hospital llegó a la habitación con la medicación del niño, Naruto ya se habría despertado y era casi imposible de atrapar mientras estaba despierto. El ninja cazador que había usado la red para capturar a Naruto para que pudiera recibir sus vacunas estaba de licencia médica por razones de salud mental, ya que no había podido hacer nada más que sentarse en una esquina y mecerse de un lado a otro después de eso. Misión. Si los rumores que había escuchado eran ciertos, los ojos de Naruto se habían puesto rojos y al niño le habían crecido garras y colmillos que luego había usado para morder y arañar al pobre hombre cuando soltó al niño en su habitación después de se habían administrado vacunas. Nadie más había podido retener al niño el tiempo suficiente para administrarle la medicación, y mucho menos atraparlo en una red como lo había hecho el ninja cazador desde entonces. El que había estado más cerca de hacerlo había sido Morino Ibiki durante el infame incidente del pato de peluche hace 2 meses, y terminó saliendo de dicho incidente con una gran cantidad de arañazos de aspecto desagradable en sus brazos que parecían estar a cicatrizar. Debido a eso, se le había ordenado a Jiraiya que etiquetara claramente todos los regalos de cumpleaños de Naruto como tales y los enviara por correo correctamente para evitar que ocurriera otro malentendido como el que llevó al incidente del pato de peluche. Esperaba que su plan funcionara. De lo contrario, los médicos y tal vez incluso el Hokage perderían la esperanza del niño que Minato Sensei había sacrificado tanto por vivir algo parecido a una vida normal. Después de ver al chico rebotar en las paredes durante más de una hora, estaba razonablemente seguro de que había encontrado un patrón en los movimientos del chico. Con la esperanza de estar en lo cierto y que ni él ni el niño sufrieron fracturas de huesos u otras lesiones como resultado de detener al niño de manera tan abrupta por la velocidad a la que se estaban moviendo, se movió para golpear al niño fuera de la habitación. Aire. Al aterrizar en el suelo, Naruto se quedó atónito por un segundo. Fue todo el tiempo que necesitaba. Inmovilizó al niño y lo obligó a tragar la pastilla que le habían dado. Antes de que el niño pudiera escupirlo, empujó un chocolate en la boca del niño y esperó que no se atragantara. Eso aparentemente funcionó, ya que el niño se puso ocupado masticando y tragando el chocolate, olvidándose por completo de la píldora. Después de un tiempo, la medicación pareció hacer efecto. El rebote de Naruto se volvió mucho más lento de lo que había sido antes. En lugar de estar en algún lugar cercano a la velocidad de la luz, parecía estar viajando aproximadamente a la velocidad del sonido. Sin embargo, probablemente no lo estaba, ya que no hubo explosiones sónicas. Después de su éxito inicial, lo llamaron todas las mañanas durante la semana siguiente para darle su medicamento al niño. Para cuando llegó a lo que los médicos habían determinado que eran niveles terapéuticos, Naruto simplemente se estaba moviendo al ritmo de un niño demasiado hiperactivo y en realidad dormía durante horas en lugar de minutos. Afortunadamente, considerando la corta edad a la que Naruto había comenzado su medicación, la curación y regeneración que había sido causada por el zorro sobrecargando sus rasgos de Uzumaki había eliminado cualquiera de los numerosos efectos secundarios negativos posibles. Después de un mes, Naruto pudo ser entregado al cuidado de uno de los orfanatos locales. ¿Por ciento hay una farmacia en Wave? Le preguntó a Tazuna cuando su flashback había terminado, rezando para que la respuesta fuera sí porque no había visto uno la última vez. La última vez que él y sus estudiantes habían estado en Wave, no había necesitado visitar la farmacia porque había surtido la receta de Naruto en Konoha en el último minuto. Esta vez sin embargo, sí, pero está controlado por Gato.
El hombre tiene un dominio absoluto sobre casi todos los negocios en Wave, incluido el hospital. La medicina que se vende en la farmacia tiene un precio más alto de lo que casi cualquiera puede pagar. Tazuna dijo frunciendo el ceño mientras sus pensamientos tomaban un giro bastante oscuro. Cuando termine mi puente, Gato ya no tendrá un dominio absoluto sobre todo y la gente finalmente podrá pagar cosas tan básicas como alimentos y medicinas. Suspiró aliviado por esto y rezó en silencio para que la farmacia en Wave tuviera la medicación que necesitaba y que Naruto pudiera aguantar hasta entonces. Pero, considerando el hecho de que Naruto estaba corriendo en círculos cuando el barco atracó, no estaba seguro de que lo haría. Sakura vio confundida mientras Naruto corría tan por delante del grupo que apenas podía verlo y luego volvió corriendo varias veces. Naruto se había calmado un poco desde que dejaron la academia pero, en este momento, estaba siendo aún más loco de lo normal. Después de volver corriendo al grupo una vez más, Naruto comenzó a correr alrededor de ellos en círculos. No te preocupes, Tazuna, te protegeré, entonces podrás construir tu puente, entonces todos serán felices. Naruto parloteó mientras corría alrededor de Tazuna antes de distraerse con algo en los arbustos. Hay un conejo por aquí. Sé que hay. Me gustan los conejos. Los conejos son lindos y esponjosos. Naruto balbuceó mientras corría hacia dichos arbustos presumiblemente en busca del conejo. Cuando Naruto regresó del bosque con un conejo blanco asustado, ella intentó golpearlo en la cabeza no solo para romper la formación, sino también para asustar a la pobre criatura del bosque. En lugar de permitir que el golpe aterrizara, Naruto la esquivó en un movimiento que fue más rápido de lo que ella podía ver. Suelta a ese pobre conejo, Naruto. Ella gritó. ¿No ves lo asustado que está? ¿Por qué? Naruto gritó cuando Kakashi les dijo a todos que se agacharan. Medio segundo después de que ella y el resto del equipo, excepto Naruto, quien saltó al menos 10 metros en el aire todavía agarrando al desventurado conejo, se agachó, una espada gigantesca pasó volando sobre sus cabezas o, como en el caso de Naruto, bajo sus pies y incrustado en un árbol. Cuando miró hacia la enorme hoja, había un hombre de aspecto temible parado sobre ella mirándolos, y Kakashi-sensei estaba parado frente al resto del equipo preparándose para la batalla. Hermana Momochi, lo olvidé, es su conejo, ¿puedo mantenerlo? Dijo Naruto, hablando más rápido que un niño de 2 años que había comido una libra de azúcar mientras sostenía al conejo que parecía estar a punto de sufrir un ataque al corazón. El hombre miró a Naruto confundido por un momento. La confusión rápidamente se convirtió en shock. Zabuza miró al grupo de Genin liderado por el copia ninja Kakashi que estaba protegiendo a su objetivo. No pudo evitar mirar al rubio que estaba sosteniendo su conejo señuelo y preguntarle si podía quedárselo. ¿De quién había sido la brillante idea de vestir al niño como un niño pequeño? Echando un vistazo a la marca del clan en la espalda del chico que apenas podía ver desde su punto de vista, se dio cuenta de que no debería haberse sorprendido. Había una razón para la orden de huir a la vista cuando se trataba de ese clan en particular. Toda la familia Uzumaki, además de ser increíblemente hábil con los sellos, era muy peligrosa y estaba loca. Los 7 espadachines de la niebla habían aprendido eso de la manera difícil hace 50 años, cuando las espadas se transmitieron a la siguiente generación bastante antes de lo esperado, después de que uno de los parientes del chico rubio los derrotó a los 7 y empujó sus espadas donde el sol no llegaba. Brillar. Cuando estaba borracho, su antiguo maestro decía que todavía encontraba trozos de recto en su espada. Aku, nos vamos de aquí. El grito. Si hubiera sido solo ese incidente, probablemente se habría levantado y peleado, pero había crecido escuchando historias que había tratado de olvidar desesperadamente. Por lo general, podía manejar historias de sangre y sangre, pero sangre, cuerda tonta y un jutsu de broma que tenía resultados mortales para el ninja de clase S que quedó atrapado en ella, y, el que lo había logrado obtenía solo era un genin como el mocoso rubio cuyos padres aparentemente aún no se habían dado cuenta de que él ya no tenía 3 años. ¿Por qué? Aku respondió, escondido en unos árboles. Tienen un Uzumaki con ellos, por eso. Gritó en respuesta. Aku no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Como todos los demás en Battle Country, había crecido escuchando las historias. Un instante después de haber respondido a la pregunta del niño, salió volando del árbol en el que se había estado escondiendo e hizo su salto a través del agua con él arrastrándose unos metros detrás después de apenas haberse tomado el tiempo para sacar su espada del árbol. Esa había sido una decisión muy cercana.
Parecía que nadie había considerado oportuno advertir a nadie en Kiri que el clan Uzumaki no había sido completamente aniquilado por Kumo Iwa, por improbable que fuera, ahora que lo pensaba, como se informó, ya que obviamente había algunos sobrevivientes. Dejaron viviendo en Konoha que se estaban mezclando con su población si el hiperrubio era una indicación. Aunque no tenía absolutamente ninguna lealtad a Mizukage, iba a rectificar esa situación de inmediato. Mientras corría por el agua con la intención de poner al Uzumaki lo más lejos posible detrás de él, gritó: Oye. Oye. Señor Momochi. ¿Puedo mantener al conejo? ¿Puedo mantener al conejo? Empezó a venir desde unos metros detrás de él. Temiendo lo que vería cuando mirara hacia atrás, se dio la vuelta sin dejar de correr hasta que corrió hacia atrás. El chico Uzumaki lo había seguido y todavía sostenía el pequeño conejo de nieve de Aku que había usado como seduelo. El conejo todavía estaba vivo, pero ahora se veía un poco peor por el desgaste. Más tarde lo compensaría con Aku, pero ahora, sí. Ahora vete. Gritó, esperando y rezando para que el chico lo dejara en paz tan pronto como obtuviera lo que quería, y sabiendo que no tendría tanta suerte. Está bien. Gracias, adiós. Gritó el chico rubio Uzumaki mientras se giraba y se dirigía de regreso a su equipo que estaba parado en la orilla mirándolo con la boca abierta en shock. Aturdido y casi incapaz de creer que su estúpido plan hubiera funcionado, tropezó y cayó al agua por la que había estado corriendo. Akuran retrocedió y lo arrastró hacia afuera, y un segundo después estaban corriendo una vez más. Sasuke miró al pequeño conejo asustado en sus brazos con confusión y desconcierto, ya que no estaba completamente seguro de lo que debería estar haciendo o sintiendo al respecto en ese momento. Hace unos segundos, Naruto se lo había entregado, confiándole su cuidado. Después del incidente con la granja de hormigas cuando tenía 3 años, nadie en su familia le había confiado nada que aún estuviera vivo y bastantes cosas que no lo estaban, y aquí Naruto confiaba en él para cuidar a su nuevo conejo mascota. Honestamente, no sabía si sentirse honrado de que Naruto realmente hubiera confiado en él para cuidar de su mascota, o enojado porque Naruto se lo había arrojado para ir a perseguir una ardilla. Aquí Sasuke mira mi conejo. Oh, ardilla. Naruto había dicho mientras dejaba a la pequeña criatura blanca en sus brazos antes de que pudiera objetar y corrió hacia el bosque en una dirección aparentemente aleatoria. Después de que su compañero de equipo se escapó, Ataque Sensei se quedó mirando a Naruto durante un par de segundos antes de convocar a un pequeño put que estaba vestido de azul y llevaba una correa y un collar en la boca. Encuentra a Naruto Pakun, encuentra a Naruto. Ataque Sensei le dijo al perro vestido de azul. En lugar de seguir las órdenes que le habían dado, el perro optó por mirar a su alrededor. Cuando los ojos del pequeño Puck se posaron en él, se abrieron en estado de shock. El perro se erizó y gruñó un poco antes de volverse hacia su amo. Kakashi, ¿estás loco?, dijo el Puck llamado Pakun mientras giraba para enfrentar a su dueño. ¿Invocador? Solo encuentra a Naruto, Pakun, dijo Ataque Sensei, comenzando a sonar impaciente. Pero, Naruto, se quejó Pakun, temblando cuando una mirada de dolor cruzó su rostro perruno. Dije, encuentra a Naruto, gritó Ataque Sensei, habiendo finalmente perdido la paciencia. Está bien, me voy, encontraré a Naruto, dijo el perro mientras comenzaba a hacer una demostración de olfatear el suelo, claramente complaciendo a Ataque Sensei. Cuando el perro se acercó a él, parecía que se iba a desmayar por la conmoción. Olfateó un poco a su alrededor y subió por su pierna para olfatear el nuevo conejo de Naruto, que apartó en caso de que el perro decidiera lastimarlo. Mientras lo hacía, la expresión de su rostro se convirtió en una perrita incredulidad. Mierda, dijo el perro. Kakashi, no lo hiciste. Sabía que estabas realmente destrozado por lo feliz, no te sientes ahí hablando, encuentra a Naruto. Ataque Sensei le gritó al perro que luego salió disparado en la dirección en la que Naruto había corrido un minuto antes, como si los perros del infierno estuvieran pisándole los talones. Tan pronto como el perro se fue, Ataque Sensei se volvió hacia él y lo miró. Sasuke, si algo le pasa a la nueva mascota de Naruto, puedo asegurarte que sufrirás. Ataque Sensei dijo antes de salir disparado tras el perro. Brillante. Brillante. Hoja. Brillante. Árbol. Brillante. Oh, ardilla. Brillante. Araña. Brillante. Pakun. 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 Kakashi Sensei. Correa. Brillante. Pájaro bonito. Oh. Bellotas. Oh. Tejón. Oh. Kakashi, ¿te das cuenta de que resucitar a los muertos es ilegal por una razón, no es así?
dijo Pakun, mirando intencionadamente a Naruto que estaba tirando de su correa. Kakashi miró al perro mientras alejaba a Naruto de un roble que había encontrado inmensamente interesante por alguna extraña razón, ya que Pakun no se había comportado de esta manera la última vez que lo llamó y le dio la tarea de encontrar a Naruto, y no podía entender por qué lo estaba haciendo ahora. Se sentía un poco culpable por ponerle la correa a Naruto, pero sabía que si no la usaba, había una buena posibilidad de que Naruto se fuera a alguna parte si lo dejaba ir por un instante, y sería casi imposible para volver cuando lo hizo. Podemos hablar de esto más tarde, Pakun, como cuando Naruto no está tratando de arrancarme el brazo para poder ir a ver lo que sea que le haya llamado la atención esta vez. Dijo un tanto sarcásticamente. Realmente no tuvo tiempo de preguntarse por qué Pakun se estaba comportando de esta manera cuando no había objetado la última vez que había convocado al perro para encontrar a Naruto. De alguna manera, sabía que las respuestas a sus preguntas terminarían dándole un enorme dolor de cabeza, que definitivamente no necesitaba además del que iba a tener tratando con Naruto mientras estaba en este estado. Sin embargo, hablaría con Pakun más tarde, ya que tenía curiosidad por saber cómo Pakun sabía sobre la muerte de Naruto, ya que no recordaba haber traído su invocación de perro con él, y nadie más parecía darse cuenta de que el reloj había retrocedido unos buenos 2 años. La reacción tardía de Pakun a dicho viaje en el tiempo también fue un tema de interés. Sin embargo, ahora no era un buen momento para preguntar. Definitivamente ahora no era un buen momento. Tirando de la correa una vez más para mantener a Naruto alejado de un zorro con aspecto rabioso, se dirigió de regreso a la carretera donde su equipo estaba esperando que regresara con el chico. Tenzo se acercó al equipo de Kakashi-senpai preguntándose qué le diría al hombre a modo de explicación de por qué los había estado siguiendo. También había una buena posibilidad de que no se le diera la oportunidad de explicar por qué su ex capitán no había superado lo que fuera que le había hecho mirarlo así cuando le dio a Naruto el collar del primer Hokage. Cuando llegó al lugar donde el equipo finalmente se había detenido por alguna razón, notó que tanto Naruto como Kakashi-senpai estaban ausentes. «Hola», dijo sonriendo y mostrando a la pareja de genin que custodiaban al cliente la señal universal que significaba que no era una amenaza. «No sabrías dónde está Kakashi-senpai, ¿verdad?». Naruto se volvió como un psicópata o algo así, y salió corriendo. Kakashi-sensei fue tras él. Dijo una Sakura de aspecto muy joven, sonando molesta. «¡Au, mierda!», gimió. Sus esperanzas de que no fuera demasiado tarde aparentemente se habían desvanecido a pesar de que era una semana demasiado pronto. Según el informe que había leído, Naruto no había comenzado a usar los poderes del zorro hasta dentro de una semana, pero, obviamente, algo había cambiado para retrasar un poco ese calendario. No había habido una escaramuza con el ninja perdido con el que habían luchado hoy en el puente de Tazuna. No podía estar muy seguro de eso, ya que no había visto ningún signo de batalla mientras se acercaba, y ninguno de los genin parecía más exhausto de lo que su viaje podía explicar. Mientras intentaba decidir si ir a buscar a Kakashi-senpai para ayudarlo a controlar a Naruto o quedarse y esperar que Kakashi-senpai tuviera las cosas bajo control, ya que Naruto ni siquiera podía liberar una sola cola del poder del zorro todavía. Y no sabía dónde podrían estar en primer lugar, Kakashi-senpai regresó arrastrando a Naruto con una correa. Por el momento, Naruto no tenía ojos rojos, colmillos, garras o marcas de bigotes cambiadas, lo que indicaba la posesión del Kyuubi, por lo que aparentemente Kakashi-senpai había podido someter al chico por su cuenta de alguna manera. A pesar de que se veía completamente normal, había algo extraño en el chico. Algo que no pudo ubicar del todo. «¿Qué pasa con él?», preguntó señalando a Naruto que se dirigía al lago cercano. «Olvidé sus medicamentos», Kakashi-senpai dijo en ese tono molesto e informal mientras tiraba al chico hacia atrás. «¿Olvidaste sus medicamentos?», dijo, aturdido. Lo único que Jiraiya había dejado en claro era que nunca permitías que Naruto dejara su medicación por ningún motivo. Jiraiya había cometido el error una vez y tuvo que pagar alrededor de 1 millón en daños a la posada en la que se habían alojado en ese momento, y alrededor de otro millón a la ciudad debido a la destrucción que Naruto había causado cuando se soltó. Con su medicación, Naruto era simplemente hiperactivo, bastante desatento y algo impulsivo. Fuera de él, Naruto era un torbellino de caos desenfocado y destrucción que se movía más rápido de lo humanamente posible y literalmente rebotaba en las paredes. Debido a esto, siempre se había asegurado de llevar al menos 3 frascos de respaldo de la medicación de Naruto en las misiones en caso de que uno o más fueran destruidos en una pelea. «¿Olvidaste sus medicamentos?», repitió, incapaz de procesar el acto de estupidez que Kakashi-senpai había cometido.
El collar del primero Kage no podría arreglar esto. Lo único que se podía hacer era llegar a la farmacia más cercana lo antes posible. Sin embargo, lo más probable es que la farmacia más cercana estuviera al menos a varias millas de distancia, y la correa que Kakashi tenía a Naruto parecía bastante endeble. Si Naruto se soltaba, no se sabía cuándo lo recuperarían o cuánto caos y destrucción causaría mientras tanto. Jiraiya se había visto obligado a perseguir al chico durante 3 días seguidos, y solo lo había atrapado porque tuvo suerte y se encontró con Naruto durante una de sus infrecuentes siestas de 1 minuto. Jiraiya era fácil al nivel de Kage, y él y Kakashi-senpai no podían decir lo mismo de ellos mismos. Kakashi solo había atrapado a Naruto esta vez porque todavía era un poco lento. ¿Quién sabía lo difícil que sería atrapar al niño en unas pocas horas? Sí, creo que ya lo hemos establecido. Kakashi-senpai dijo lacónicamente mientras alejaba a Naruto de un arbusto. Mientras Naruto hacía todo lo posible por escapar, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura los miraron con la boca abierta durante la conversación. El chico Uchiha sostenía un conejo blanco por alguna extraña razón, y no pareció darse cuenta de que se estaba comiendo su camisa. Sin embargo, el anciano que estaban protegiendo no parecía tan sorprendido como los compañeros de equipo de Naruto. De hecho, parecía dividido entre divertido y querer estar lo más lejos posible de aquí. ¿Por qué nos seguías? Kakashi le preguntó a Tenzo mientras el grupo volvía a la carretera. No hay ninguna razón en particular. Todavía me quedaban algunas semanas de vacaciones, y decidí que no me importaría ver a donde sea que vayas. Tenzo respondió, tratando de sonar casual. ¿Y esto no está relacionado de ninguna manera con ese collar que le diste a Naruto? Preguntó mirando a su antiguo subordinado, quien se sobresaltó un poco por esto, pero por lo demás permaneció impasible. ¿Esperabas que cualquier maldición supuestamente lo hiciera caer muerto, y que tú estarías allí para verlo? Preguntó cuando no recibió una respuesta inmediata. ¿Maldición? ¿Oh, te refieres a esa cosa con el hermano menor y la prometida de Tsunade? Me había olvidado por completo de eso. Solo se lo di porque el primero Kage hizo algo que me permitirá para lidiar con el pequeño problema peludo de Naruto si alguna vez se sale de control. Tenzo dijo sonando un poco avergonzado. ¿Pequeño problema peludo? Preguntó, un poco divertido por cómo su antiguo subordinado se las había arreglado para romper la ley del Hokage. Momentos antes, había estado preparado para matar a Tenzo, quien se había acercado a un amigo para él durante sus días en Anbu por darle a Naruto ese maldito collar, y probablemente ya habría ido tras el hombre si no tuviera que hacerlo. Sostenga la correa de Naruto ya que, si le entregaba al niño a uno de los otros, se iría mucho antes de que pudieras decir vuelve aquí. Si hubiera otra razón para darle a Naruto ese collar que no había podido quitárselo al niño hasta ahora porque el niño lo había estado protegiendo cuidadosamente cada vez que lo intentaba, estaría dispuesto a escucharlo y, si era así, suficientemente bueno, podría considerar perdonar a Tenzo. Lo explicaré mejor cuando estemos lejos de oídos indiscretos y mentes demasiado inquisitivas. Tenzo dijo señalando a la pareja de Genin y Tazuna que rápidamente trataron de parecer inocentes. Naruto, sin embargo, estaba completamente ajeno a la situación y se rascaba la cabeza con el pie como un perro. Bien, lo que sea. Tenemos que llegar a la farmacia antes de que cierre. Le dijo a Tenzo, dejando en claro que se ocuparía del hombre más tarde. En el instante en que llegaron al principal puerto comercial de Wave, Kakashi corrió hacia la farmacia sin importarle en ese momento que fuera propiedad del enemigo y que probablemente la operara. A veces, había peligros que eran mucho peores que un enemigo potencial, y esta situación era uno de ellos. Mientras corría hacia el mostrador en la parte de atrás, sostuvo la correa de Naruto en su mano izquierda y el frasco de pastillas vacío en la derecha. Aquí está la receta, no me importa cuánto cueste. Vuelva a llenarla y vuelva a llenarla rápidamente. Gritó golpeando la botella y un pedazo de papel que había sacado de su chaleco en el mostrador frente al farmacéutico asustado mientras tiraba de la correa para evitar que Naruto causara el caos y la destrucción en la pequeña farmacia. El farmacéutico miró la receta y frunció el ceño. ¿Te das cuenta de que esto fue emitido en el País del Fuego? Dijo el farmacéutico. ¿Qué tiene eso que ver con esto? Él gritó. Aquí no surtimos recetas extranjeras. Tendrá que conseguir una de uno de nuestros médicos. Dijo el farmacéutico con aire de suficiencia. Bien, apúrate y llama al doctor. Él chasqueó.
Después de una espera de aproximadamente una hora, durante la cual Naruto destruyó el contenido de los estantes más cercanos a él, que afortunadamente no eran necesarios a menos que uno no supiera que sellos, jutsu o incluso plantas comunes ayudaban en la anticoncepción o en la detección del embarazo, y casi rompe la correa 2 veces, el asistente del farmacéutico llegó con el médico. ¿Cuál parece ser el problema?, dijo el doctor en ese tono de voz que más o menos significaba estoy aburrido y tengo un poco de hambre, así que voy a sacarte de mi oficina sin siquiera mirarte para poder almorzar temprano. ¿Puede copiar esto y dárselo al farmacéutico para que lo llene?, preguntó mientras empujaba la receta en la cara del doctor. El médico tomó la receta y apenas la miró, parecía que iba a decir algo por un segundo después, pero hizo una pausa y miró la receta nuevamente. Sus ojos se abrieron y su mandíbula cayó mientras lo hacía. ¿Cuál es su diagnóstico?, preguntó el médico, mirando a su paciente por primera vez. Desorden hiperactivo y déficit de atención, respondió. ¿Dónde está él en la escala Yamanaka?, preguntó el médico, sonando como si estuviera tratando de mantener la calma y apenas lo estuviera manejando. La escala no llega tan alto, pero, cuando tenía 2 años, Yamanaka Inoichi calculó que estaba en un 75 usando los criterios de la escala, dijo mientras alejaba a Naruto de la última de las pruebas de embarazo. ¿Es 75? Balbuceó el doctor mirando a Naruto con una mirada de horror y asombro. Obtener un puntaje de 75 en una escala que solo llegaba a 50 fue todo un logro, y en este caso no fue algo bueno. ¿Su trastorno es hereditario?, preguntó el médico antes de apagarse cuando un pensamiento horrible se le ocurrió de repente. Se cree que es inducido por chakra, aunque existe un posible elemento hereditario por parte de su madre, respondió. Sabía esto porque se había obligado a sí mismo a leer todos los informes aburridos cuando tomó a su equipo por primera vez. Por supuesto, los problemas de atención de la madre de Naruto también podrían haber sido causados por el Kyuubi, pero había algunos indicios de que ya habían estado presentes y simplemente habían sido exacerbados por el Biju que había contenido. Cuando el médico finalmente procesó su respuesta a su pregunta, parecía que estaba a punto de desmayarse. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para no hacerlo, y después de recuperar su ingenio, se volvió hacia el mostrador de la farmacia. Moviéndose increíblemente rápido para un civil, se lanzó sobre el mostrador de la farmacia y comenzó a buscar algo. Cuando encontró lo que presumiblemente era el contenedor correcto, lo abrió y apresuradamente comprobó su contenido con un libro de referencia cercano. Cuando estuvo satisfecho con los resultados, se dio la vuelta y corrió hacia atrás con el frasco grande que supuestamente contenía todo el suministro de medicamentos que tomó Naruto. A pesar de lo que dice en el exterior del envase, este es el medicamento que se le recetó. Sin embargo, las píldoras en la dosis extremadamente alta que requiere su prescripción deben estar hechas a medida. Estoy seguro de que puede averiguar cuántas de estas necesitará dárselo para que alcance la dosis adecuada por su cuenta. Puede obtenerlos sin cargo, dijo el doctor aún extremadamente pálido mientras empujaba el recipiente hacia él y saltaba sobre el mostrador. Ahora, si me disculpas, me mudaré fuera del país, dijo el médico mientras se lanzaba a correr y salía corriendo por la puerta. Después de agarrar mejor el contenedor que le habían entregado, se quedó donde estaba en lugar de seguir al hombre, sabiendo que el farmacéutico estaría solicitando el pago por el daño que Naruto había causado al menos. Si resultaba que lo que le habían entregado podía considerarse veneno debido al hecho de que estaba destinado a tratar algo completamente diferente, el médico podría ser tratado más tarde. Si bien el Kyuubi podría y haría frente a cualquier veneno que Naruto ingiera, se le inyecte o absorba por osmosis, algunos venenos lo enfermaron. Y, si lo que le habían entregado pudiera considerarse veneno, mataría al médico principalmente por principios, y en parte porque lo más probable es que se quedara con un super hiper mocoso con dolor de estómago. Es mejor que el contenido del frasco sea el indicado tanto por el bien del médico como por su propia cordura. Fue después de esta misión que se enteró de la inmunidad virtual de Naruto al envenenamiento la última vez. Durante el primer viaje al hospital de Naruto como su estudiante la última vez, había descubierto la lista venenos que Uzumaki Naruto ha ingerido del hospital en la sala de descanso del médico. El etilenglicol había encabezado la lista excesivamente larga con 5 marcas y una docena de interrogantes. Si hubiera sabido de la lista antes de la misión a Wade por primera vez, no habría preocupado innecesariamente a su alumno por el veneno que las armas de los hermanos demonio habían introducido en su torrente sanguíneo y le habría hecho cortarse la mano. Si bien la herida se había curado rápidamente, Naruto había pasado por una gran cantidad de dolor y angustia innecesarios.
El hecho sorprendente para aquellos que sabían sobre el Kyuubi era que casi todos los envenenamientos de Naruto de los que nadie había considerado oportuno informarle previamente habían sido accidentes. Cuando cumplió 3 años, los trabajadores del orfanato lo habían llevado casi a diario para que le bombearan el estómago. Aparentemente, después de que salió del hospital cuando tenía 2 años, el niño había adquirido el hábito de desaparecer si te volteas por más de un segundo, y también adquirió un hábito aún más angustioso de beber de cualquier recipiente que contenía líquido o tratando de comer de cualquier recipiente que contenía sólidos en el que puso sus manitas. Las tapas a prueba de niños habían demostrado no serlo, incluso las que tenían precintos especiales de seguridad. Si su sensei hubiera sobrevivido para criar a Naruto, el chico lo habría vuelto absolutamente loco. ¿A qué se debió todo eso?, preguntó el asistente del farmacéutico, finalmente recuperándose de la conmoción de ver al médico local comportarse de manera tan extraña. El farmacéutico, que también parecía curioso, recogió la botella que había dejado en el mostrador y leyó la etiqueta mientras entraba en la parte trasera. Luego, se acercó a lo que presumiblemente era su escritorio, tomó una copia estropeada del escritorio del psiquiatra references, una edición que se encontraba entre varios libros de referencia que estaban relacionados periféricamente con su trabajo, y comenzó a hojearlo. Después de encontrar la entrada correcta y leer durante aproximadamente un minuto, se puso muy pálido. Volvió a mirar el frasco de pastillas de Naruto y se puso aún más pálido antes de empezar a temblar. B. La medicación es gratis. No te preocupes por el daño tampoco. Solo vete, dijo el farmacéutico, que parecía bastante asustado. Sin molestarse en mirar a un caballo de regalo en la boca, ya que dicho caballo de regalo no podía lastimar exactamente y en realidad podría mejorar la situación en cuestión, se volvió y se fue, arrastrando a Naruto detrás de él, agarrando una gran cantidad de dulces al salir. Sabiendo que, si Naruto se parecía en algo a lo que había sido cuando tenía 2 años en su condición actual, lograr que se tragara las pastillas sin eso sería casi imposible, y que probablemente tomaría alrededor de una semana que Naruto volviera a la normalidad. Cuando el farmacéutico no hizo ningún comentario, se metió los dulces en los bolsillos y salió por la puerta con el frasco de medicamentos en una mano y la correa de Naruto en la otra. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó el asistente del farmacéutico cuando el ninja y el niño bastante destructivo que había estado arrastrando con una correa desaparecieron por la puerta. Sabía con certeza que a su jefe solo le encantaban 2 cosas, su trabajo y su dinero, no necesariamente en ese orden. La razón por la que se quedó con el hombre, además del hecho de que solo tomaba un porcentaje bastante pequeño de los ingresos de sus ventas de drogas ilegales, fue que, a diferencia de la mayoría de los farmacéuticos menos escrupulosos para los que había trabajado en el pasado, que amaban más el dinero que su trabajo, su jefe se negó a diluir o adulterar los medicamentos que vendía. En cambio, su jefe distribuyó medicamentos más baratos y remedios más antiguos que funcionaban igual que sus contrapartes más nuevas y caras, y se embolsó la diferencia. Dejar salir una gran cantidad de dinero potencial además de absorber el costo del daño que alguien más había causado estaba completamente fuera de lugar para el hombre. La reacción del médico al niño de la correa también fue extremadamente inquietante. Digamos que creo que ir a una visita prolongada a tus primos en Battle sería una muy buena idea en este momento, dijo su jefe. Pero odio a mis primos, y el sentimiento es mutuo también, él dijo. Sus primos lo habían odiado por mancillar el apellido con el tráfico de drogas, y él había odiado a sus primos por ser un grupo de bastardos arrogantes que pensaban que eran mejores que todos porque eran ninja. Al menos estarás a salvo allí, dijo su jefe. Dijeron que me destriparían si me volvían a ver, respondió, estremeciéndose al recordar cómo su primo Shinji había estado empuñando un gran cuchillo para carne mientras lo perseguía fuera de la propiedad durante una reunión familiar. Su jefe tomó la botella que el ninja de un solo ojo había dejado y señaló un punto en la etiqueta. ¿Notas algo significativo sobre la fecha de nacimiento?, preguntó su jefe. Leyó la fecha. ¿Qué fue tan importante del 10 de octubre? Miró el nombre de la persona para la que se había hecho la receta. Su sangre se heló. Durante toda su infancia, su madre le había dicho que si no era un buen chico, un Uzumaki lo atraparía. Nunca la había creído, y en cambio lo había creído cuando sus amigos le habían dicho que los Uzumaki estaban todos muertos. Su madre había tenido razón todo el tiempo. No había sido un buen chico, y si ese Uzumaki no hubiera estado atado, lo habría atrapado. No, pero mira el nombre, respondió una vez que estuvo seguro de que podía hablar. Uzumaki Naruto, ¿qué pasa con eso?, preguntó su jefe. Lo sabrás cuando lleguemos a Batter, él dijo.
El lugar de sus primos de repente se veía mucho más acogedor por el momento. Tenzo no estaba seguro de si todo había ido bien en la farmacia o no, considerando la expresión del rostro de Kakashi-senpai mientras subía por el camino hacia la casa. Había estado esperando junto a la ventana de la casa del constructor de puentes Tazuna desde que él, el genin restante del equipo 7 y el anciano habían llegado. Sasuke estaba en la esquina atendiendo a la pequeña liebre con raquetas de nieve que estaba en una caja que había sido proporcionada por la hija de Tazuna, Tsunami, y Sakura estaba sentada al lado de Sasuke fingiendo estar interesada en el conejo mientras prácticamente molestaba al niño. Como las cosas parecían estar arregladas aquí, fue a encontrarse con Kakashi-senpai en la puerta. Aquí. Si sueltas esta correa por un segundo, te mataré. Dijo Kakashi-senpai a modo de saludo mientras le entregaba la correa de Naruto. Uchiha, Sakura, háganse útiles y rompan estos en pedazos más pequeños. Voy a necesitar una docena de ellos. Dijo Kakashi-senpai mientras arrojaba un par de barras de chocolate al genin antes de abrir un frasco grande que presumiblemente estaba lleno de pastillas. Kakashi luego sacó varias tabletas verdes de tamaño mediano del frasco que había estado cargando con él murmurando mientras agregaba algo. Después de colocar las pastillas y los trozos de barra de chocolate rotos en un espacio relativamente abierto al alcance de la mano, Kakashi-senpai le indicó que trajera a Naruto. Después de una persecución extremadamente corta gracias a la correa, Kakashi-senpai logró agarrar al chico. Luego se metió la primera pastilla en la boca y le hizo tragarla. Un trozo de chocolate siguió un instante después. Repitió este procedimiento otra docena de veces. Tan pronto como terminó, Kakashi-senpai lanzó un jutsu sobre el chico que lo puso a dormir y esperó alrededor de un minuto. Una vez que terminó el minuto, comenzó a relajarse. El hecho de que esté durmiendo en lugar de deshacerse y correr es probablemente una buena señal. Voy a ir a acostarlo y estaré hablando contigo más tarde, cuando no haya nadie intentando escucha en. Dijo Kakashi-senpai mientras levantaba a Naruto y lo cargaba escaleras arriba. Tsunami, que se había sentado en silencio y observaba el espectáculo junto a Tazuna, un niño pequeño que se escondía detrás de un mueble, y los compañeros de equipo de Naruto miraban casi con nostalgia el frasco de pastillas que habían dejado atrás. ¿Qué? Preguntó. Mi amiga Usagi ha estado ahorrando durante meses para surtir la receta de su hijo. ¿Crees que puedes prescindir de algunas? Tsunami respondió. No estoy seguro. Basado en cuanto Kakashi le dio a Naruto, no parece haber suficiente para el resto de la misión. Dijo después de mirar dentro del frasco y calcular su contenido. Sabía que Naruto estaría aquí por una semana si conseguía que Kakashi racionara con mucho cuidado las pastillas y no usara tantas como lo hizo hoy, podrían durar tanto tiempo si tenían mucha suerte. ¿Por qué no envías un mensajero a Konoha y consigues más? Preguntó Sakura. ¿Por qué no pensé en eso antes? Dijo, sintiéndose como un idiota. Si bien una persona normalmente tendría que preocuparse por la interceptación de su mensajero, generalmente no lo hacía, ya que ninguna de sus convocatorias había sido capturada por manos humanas hasta ahora. Después de tomar rápidamente una hoja de papel y un instrumento de escritura, garabateó una nota corta. ¿Qué significa código naranja 3-2? Kakashi encontró una solución temporal pero se está agotando. Preguntó Sakura, obviamente habiendo leído por encima de su hombro. El código naranja es cuando Naruto hace una broma. Dijo Sasuke. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Sakura. Mi papá y eso, lo llamaron después del incidente de la bomba de pintura hace 5 años. Dijo Sasuke. En realidad, código naranja es una referencia al propio Naruto, y no necesitas preocuparte por el resto. Dijo antes de comenzar los sellos para el jutsu de invocación. Rocky, llévale esto al capitán y date prisa con lo que te dé. Dijo mientras le entregaba la nota a su invocador favorito, quien luego saltó por la ventana y se escabulló. ¿Por qué no envenenaste al ninja cuando tuviste la oportunidad? Gato le preguntó al médico que había tratado al ninja que había sido contratado para proteger al 3 veces maldito constructor de puentes Tazuna. ¿Tienes alguna idea de lo que trajeron esos idiotas aquí? Gritó histéricamente el doctor mientras empacaba frenéticamente, arrojando al azar todo lo que podía alcanzar en cualquier recipiente que pudiera encontrar. ¿Qué trajeron? Preguntó preguntándose si debería preocuparse, considerando las acciones del médico. Solo hay un máximo de 8 casos registrados de trastorno por déficit de atención e hiperactividad inducido por chakra en un momento dado. Lo único que tienen en común esos 8 casos es que la persona que sufre el trastorno es un Jinchuriki. Dijo el médico mientras tomaba sus instrumentos quirúrgicos y los metía en el bolso de una mujer.
Eso no responde a mi pregunta sobre por qué no lo envenenó. Dijo, cubriendo su ignorancia sobre el significado del término Jinchuriki. El médico había sido un empleado civil en un hospital shinobi en Kumo antes de ser despedido por conducta sexual inapropiada. Y, lo que sea que fuera un Jinchuriki, obviamente era una cosa ninja. Es un Jinchuriki. El veneno más letal en los países elementales solo le daría un caso leve de indigestión. Debería saberlo, considerando que estaba en el equipo que fue llamado cuando alguien intentó asesinar al hermano menor del Raikage. Dijo el médico mientras metía un montón de archivos en un bote de basura que luego colocaba junto a una bolsa de arroz llena de ropa. Por lo menos, no deberías haberlo tratado. Dijo pensando que Jinchuriki era un término para uno de esos rasgos de línea de sangre de los que hablaba el ninja, probablemente uno bastante formidable si el miedo del médico era una indicación. Deberías alegrarte de haberlo hecho. Acabo de evitar una cantidad incalculable de caos y destrucción al hacerlo. Estoy agradeciendo a mi estrella de la suerte que ese farmacéutico corrupto tuyo tuviera el antiguo tratamiento para el Da que se derivaba de medicamentos que estaban creado para el primer Jinchuriki de Suna disponible en lugar de lo que ha sido el tratamiento estándar en la década desde que notaron que el material causaba un drenaje leve, y en casos raros, de moderado a severo en las reservas de chakra de una persona. Incluso con el medicamento, ese niño tiene suficiente poder volar la mitad del continente fuera del mapa, y cuando esté completamente fuera de su medicación, un mosquito con daño cerebral estaría extremadamente concentrado en comparación con él. Cuando se juntan esas dos cosas, es muy malo para todos los que lo rodean, lo que desafortunadamente incluiría actualmente usted y su negocio. Dijo el médico mientras garabateaba algo en un talonario de recetas. Aquí está mi carta de renuncia. Me voy a mudar lejos, muy lejos. No quiero estar en el mismo país o mucho menos en el mismo continente con un Jinchuriki que ha sido contratado para oponerse a usted y sus empleados. Dijo el médico, arrancando una hoja de papel y entregándosela. Mientras miraba atónito la nota, el médico aprovechó la oportunidad para hacer bien su fuga. Si queda algo en la isla para cuando llegue a mi destino, enviaré a alguien para que recoja el resto de mis cosas. Gritó el médico por encima del hombro antes de agarrar el saco que contenía su ropa y el bolso que contenía su equipo y correr hacia el muelle para tomar el próximo bote que salía de Wave. Kakashi suspiró mientras llamaba a Pakun y Bull antes de irse a la cama. Después de una tarde bastante agitada, las cosas finalmente se calmaron un poco. Estaba extremadamente cansado y no había encontrado un buen momento para tener la conversación con Tenzo, que podría posponerse hasta mañana. Tenzo, un hombre que, antes de hoy, casi podía considerar un amigo, fue la razón por la que había convocado a Bull. Si el hombre hacía algún movimiento agresivo hacia Naruto, obtendría una sorpresa bastante desagradable. Bull era rápido a pesar de su enorme tamaño y podría ralentizar a Tenzo lo suficiente como para que llegara a la habitación del niño y respondiera a la situación, si Bull no mataba al hombre primero. Después de que Bull fue enviado a la cama de Naruto, se volvió hacia Pakun. Explique. Él dijo. ¿Explica qué? Preguntó Pakun. Cuando te llamé para que encontraras a Naruto, cuestionaste mi cordura. Durante la búsqueda me acusaste de resucitarlo de entre los muertos. Respondió. Explica ahora. Pakun lo miró con una mirada de total confusión en sus ojos. Nunca dije nada sobre la muerte de Naruto. Dijo el perro. Sí lo hiciste. Respondió. Entonces, ahí es donde los otros Pakun fueron antes. Pakun dijo cuando la comprensión pareció caer sobre él. ¿Otro Pakun? Preguntó. El viaje en el tiempo no funciona en nuestro reino como lo hace en el tuyo. A diferencia de aquí, donde no puedes existir en dos lugares a la vez y fusionarte con tu yo pasado, podemos y permanecer separados. Recomiendo intentar convocarnos a los dos al mismo tiempo porque, cuando ambos estemos en este plano, nos veríamos obligados a fusionarnos y el resultado no sería agradable. Si no nos mata directamente, es decir. Por cierto, casi al mismo tiempo que llegó tu manada del futuro, los sapos y las ardillas voladoras empezaron a volverse locos por algo y cerraron sus fronteras. Pakun respondió. Los sapos que recibo, considerando el hecho de que Jiraiya apareció varios meses antes que la última vez y, ahora que lo pienso, la forma en que actuó con Naruto cuando los presenté fue como si hubiera estado fingiendo eso. No conoce al chico. Había ignorado el extraño comportamiento del hombre porque sabía que no había querido hacerle ningún daño a Naruto. Pero, ¿las ardillas voladoras? Él pensó. ¿Ardillas voladoras? Preguntó sabiendo que Pakun entendería su significado y daría un infieme. ¿Qué? Pensé que eran lindos.
dijo tenso, habiendo entrado en la habitación justo cuando le hacía su pregunta a Pakun. Naruto se despertó sintiéndose relativamente normal después de haber tenido un sueño extraño en el que había sido el Kyuubi, lo habían encerrado en una habitación acolchada y se estaba muriendo de aburrimiento. Suponiendo que podría haber tenido algo que ver con cuando apareció frente a la prisión del zorro en algún momento de la noche, lo olvidó e hizo todo lo posible por olvidarlo. En su mayor parte, había desconectado al zorro durante su visita no deseada a la criatura, pero, ahora que lo pensaba, podía recordar vagamente al Kyuubi diciendo algo sobre una habitación acolchada. Sintiéndose más enérgico de lo que solía sentir por la mañana, saltó del futón que alguien le había puesto y corrió escaleras abajo. Buenos días, Kakashi-sensei. Gorjeó felizmente mientras entraba a la cocina donde Tsunami estaba preparando el desayuno. Pareces sorprendentemente normal, dijo Kakashi mientras se servía una taza de café. Pensé que tomaría una semana o más para que eso sucediera, pero, de nuevo, no soy un profesional médico y definitivamente no eres normal. No todos los medicamentos estaban fuera de mi sistema cuando llegué a lo que una vez alguien llamó mi etapa de ardilla en velocidad, y el peludo sarnoso ha tenido una década de práctica para mantener los niveles adecuados de medicación en mi sistema. Dijo algo sobre alguna habitación acolchada que es aburrida cuando lo arregló todo anoche. Respondió, ignorando la extraña mirada que Sakura, que acababa de entrar en la habitación, le estaba dando. Sabía que algo andaba mal contigo, Naruto. Sakura finalmente le gritó. Tiene que haber algo gravemente malo con una persona que inventaría un jutsu pervertido de cambio de sexo. Esa última parte estaba fuera de lugar, pero parecía que había decidido usar ayer como una oportunidad para insistir en el Oiroke Jutsu una vez más. Sakura le había gritado sobre el jutsu después de su demostración en clase durante la prueba de transformación, y ella le había gritado al respecto nuevamente después de enterarse de que así fue como él y Sasuke se metieron en un bar, acusándolo de intentarlo. Para corromper a su precioso Sasuke. La última vez, ella le gritó y lo golpeó porque se lo había enseñado a Konohamaru, y lo golpeaba cada vez que él o Konohamaru lo usaban frente a ella. Ahora, ella estaba decidiendo sacar el tema de nuevo por alguna razón. Yo no lo inventé. Él dijo. Lo encontré en un viejo pergamino que el viejo Hokage me dio por mi cumpleaños. Sin embargo, le hice varias modificaciones, incluido el jutsu del harem. ¿Qué? Todos en la mesa esperando su comida que sabían sobre el jutsu sexy que eran todos menos Tazuna y su familia dijeron a la vez. ¿Quién lo inventó entonces? Preguntó Sakura, probablemente tratando de atraparlo en una mentira para tener una excusa legítima para golpearlo. Seiju Tobirama. Lo inventó para poder entrar en el lado de las mujeres del onsen que visitó sin ser visto. Según lo que descubrí sobre él, era algo así como Eros Enin, excepto que no tenía que pagar para obtener acostado, y no fue incapaz de reproducirse por un compañero de equipo que lo sorprendió espiándola durante un momento íntimo con su prometida. Respondió. Kakashi escupió el café que había estado bebiendo a través de su máscara, algo que Naruto encontró algo desagradable considerando las diversas cosas hasta e incluyendo la sangre de otros ninjas que podrían mancharse la máscara antes de que el café siquiera la tocara, y se volvió para mirar a él. Sasuke miró sus pantalones cortos e hizo una mueca, probablemente imaginando la miríada de formas dolorosas en las que un hombre podía ser esterilizado por una kunoichi enojada. Sakura, sin embargo, Naruto. No digas mentiras sobre el segundo Hokage. Sakura gritó mientras lo golpeaba en la cabeza. Había aprendido a no esquivar demasiado porque, si lo hacía, sería mucho peor para él la próxima vez que ella lograra atraparlo. No estoy mintiendo. Digamos que si alguien quisiera eliminar la línea de Hashirama Senju, tendría que matar a Tsunade, pero, si quisieran eliminar la de Tobirama, tendrían que eliminar una pequeña o considerable porción de Suna, Kumo, Kiri e Iwa antes de irse a cazar por todo el maldito continente. Oh, y también tendrían que sacarme a mí. Él dijo. ¿Por qué nadie más en Konoha? Preguntó Kakashi, aparentemente comprobando si sabía algo sobre el secreto de la familia Atake no tan bien escondido. El primer Hokage hizo una regla de no en Konoha a menos que planees casarte con ella que promulgó en el instante en que asumió el cargo para evitar ciertos problemas con los otros clanes. Dado que Tobirama no podía casarse sin 1000 mujeres yendo tras su sangre por hacerlo, y quería sobrevivir con sus bolas intactas, prácticamente cumplió con la regla. Había rumores de que había tratado de eludir la ley teniendo relaciones con una mujer que ya estaba casada, pero, se declaró que habían sido maliciosos después de que los padres del bebé en cuestión revelaran que nacer con canas era algo que aparecía en el lado paterno de la familia una vez cada 2 generaciones más o menos y que algunos de los más distantes de la madre parientes también habían nacido con canas.
Después de que Tobirama hizo Hokage, bajó un poco el tono cuando estaba fuera porque no quería otro incidente como el que Uzu casi le declara la guerra a Konoha a pesar de que eran aliados eternos. Déjame adivinar, ¿vas a decir que el segundo Hokage se acostó con la hija del remolino Daimyo y tú eres descendiente? Sakura dijo sarcásticamente, claramente sin creer lo que estaba diciendo. Parecía que Sasuke y Yamato Taicho también dudaban de él. Sabía que Kakashi sabía que la historia era cierta. ¿Por qué no lo haría, ya que las dos últimas generaciones de ataque eran en realidad Senju? Tazuna lucía como si estuviera tratando de no reírse o algo así, y Tsunami lucía escandalizado por toda la conversación, pero no estaba seguro de si era seguro interrumpir a un ninja. Inari parecía deprimida como siempre. Cerca. Su sobrina. Su hija se casó con el clan Uzumaki y tenía a Kusina que me tenía a mí. Respondió. Sí, claro. Dijo Sasuke. Si puedo preguntar, ¿qué es tan gracioso? Dijo Yamato Taicho, volviéndose hacia Tazuna, quien todavía estaba tratando de no reír. Comparado con el resto de su clan, tu primer Hokage era un mojigato. Tu segundo era bastante normal para un Senju. Tazuna dijo antes de que finalmente comenzara a reír. No eres mi tío abuelo, ¿verdad? Preguntó después de pensar en lo que había dicho el viejo constructor de puentes. Teniendo en cuenta el hecho de que Tobirama realmente se había movido, y había sacado provecho de su estado como hermano del mejor jefe que el clan Senju había visto en siglos varias veces, era posible que estuviera relacionado con el viejo. Borracho. No, no estoy tan estrechamente relacionado contigo. Hace un par de siglos, Wave era un vertedero de ladrones y prostitutas de Fire, Whirlpool y Battery todavía estaba un poco salvaje hace 100 años cuando Senju apareció para lidiar con un problema de piratas a instancias del daimyo local. Estoy razonablemente seguro de que se lo pasaron en grande mientras estuvieron aquí, ya que el color de cabello dominante en la región pasó de marrón a negro en 2 generaciones. Dijo Tazuna. Fue en este punto que Tsunami dejó el desayuno en la mesa, poniendo los platos frente a sus recipientes con un poco más de firmeza de lo necesario. Aparentemente, no encontró que esta conversación fuera apropiada para la mesa del desayuno, especialmente frente a un niño. Después del desayuno, Kakashi, al darse cuenta de que había vuelto a la normalidad y que no iba a huir repentinamente al bosque o algo así, le dio a él y al resto del equipo permiso para explorar. Instantáneamente supo a dónde iba. Iba a comprar su bebida favorita, una que rara vez tomaba porque la gente seguía ahuyentándolo. Nunca supo por qué todos decían que era veneno cuando lo hacían. El veneno sabía desagradable y esta sustancia era dulce, por lo que no había forma de que pudiera ser veneno. Ustedes sigan adelante, voy a buscar algo para beber. Dijo cuando llegó al lugar donde se guardaba la dulce bondad. ¿Vas a comprar algo para beber en un cobertizo? Sakura preguntó confundida. Sasuke solo sonrió y lo siguió adentro mientras iba a buscar su precioso. Solo había una botella aquí hacia la parte de atrás, escondida entre algunos suministros de limpieza y repuestos para un motor de bote, y estaba solo llena en 3/4 partes, pero sabía dónde había otras. Agarrándolo con un grito de alegría, lo abrazó brevemente antes de abrirlo y empezar a tragar. Recordando sus modales, se detuvo y le ofreció la botella a Sasuke. Sasuke tomó un trago de la botella. Sus ojos se abrieron en estado de shock por el sabor, antes de escupirlo. Debería haber recordado que Sasuke odiaba los dulces. Sasuke dio la vuelta a la botella en sus manos y miró la etiqueta en la parte de atrás y la miró boquiabierto por un momento antes de ponerse en marcha. Sakura, ve a buscar a Ataque Sensei. Gritó Sasuke. Naruto acaba de intentar suicidarse y trató de llevarme con él. Deprisa. Lo vigilaré hasta que regreses. Se preguntó qué demonios sería todo eso. No había intentado suicidarse, y si alguna vez lo intentaba, no intentaría llevarse a nadie más que a Madara y ese zorro sarnoso con él. ¿A qué se debió todo eso? Le preguntó a Sasuke cuando regresó. Sasuke no respondió, solo se quedó sentado mirándolo, luciendo como si hubiera visto un fantasma o algo así. Después de aproximadamente un minuto, se dio cuenta de que Sasuke probablemente se quedaría así y decidió ignorarlo y terminar con lo poco que quedaba en la botella que Sasuke había derramado cuando la dejó caer al salir, saboreándola porque no lo hizo. No sé cuándo tendría otra oportunidad de agarrar todas las otras botellas en la aldea gracias a la pequeña alerta de suicidio de Sasuke que probablemente haría que Kakashi y Yamato Taicho lo vieran mucho más de cerca. Recordó lo que pasó la última vez que pensaron que era suicida. Al menos Iruka no estaría ahí sin dejarlo fuera de su vista ni por un segundo, yendo tan lejos como para intentar seguirlo al baño. Aproximadamente 2 minutos después del extraño arrebato de Sasuke, Kakashi y Yamato entraron irrumpiendo.
Kakashi lo envolvió en un abrazo mientras le arrebataba la botella de las manos y la arrojaba al suelo. Naruto, lo que sea que esté mal, estará bien. Dijo, apretándolo con más fuerza. Enfermo. Cualquier cosa que iba a decir a continuación fue interrumpida por Yamato Taicho. Senpai, dijo Yamato Taicho. ¿Qué? Espetó Kakashi. ¿Sabes? La única vez que vi a Sai mostrar alguna emoción genuina antes de que Naruto lograra que se rompiera durante nuestra primera misión juntos fue cuando vio el postre de Naruto en la posada. Si Jiraiya no me hubiera hablado de su pequeño hábito, yo mismo habría entrado en pánico. Dijo Yamato Taicho mientras sostenía la botella en alto para que la etiqueta de su contenido se mostrara de manera prominente. El agarre casi desesperado de Kakashi sobre él se aflojó un poco, y suspiró. Naruto, dijo Kakashi. ¿Sí, Kakashi-sensei? Preguntó. ¿Cuántas veces le han dicho que no beba anticongelante? Preguntó Kakashi. Sasuke y Sakura, que se quedó sin aliento por correr tan rápido, se quedaron allí mirando en estado de shock. Un montón. Respondió. Sabía el pero Ero Sennin me deja hacerlo. La excusa no volaría en ese momento, así que se la mordió. Tendré que pensar en un castigo adecuado para ti más tarde. Sin embargo, ahora mismo, tendrás que disculparte con tus compañeros de equipo por asustarlos. Dijo Kakashi mientras lo dejaba ir. En una nota al margen, ustedes dos, no recomendaría usar a Naruto como probador de sabor para ver si su comida es segura o no. Él es inmune a casi todos los venenos conocidos por la humanidad. Con él, a veces un dolor de estómago es solo un dolor de estómago, y otras veces, es algo más como la ricina o la estricnina. Dijo Kakashi, volviéndose hacia Sasuke y Sakura. Esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto mantenerlo alejado del anticongelante. La única razón por la que lo hacemos realmente es porque no parece pensar que sea peligroso y podría ofrecérselo a alguien que no sabía de qué se trataba. Como su pequeño amigo Konohamaru. Kakashi continuó volviéndose hacia él, obviamente tratando de presionar algún punto. Es un milagro que no lo haya hecho considerando la cantidad de personas a las que se lo ha ofrecido. La expresión del rostro de Sai no tiene precio. Dijo Yamato Taicho. Esa fue la segunda vez que el hombre mencionó a Sai, y el incidente de cuando lo conoció a él y a Yamato Taicho, lo cual fue extraño porque eso no sucedió durante otros 3 años. O eso, o había alguna misión que se estaba olvidando por alguna razón que podría haber tenido que ver con Danzo. No se olvidaría de que el anciano lo envió a misiones cuando estaba en la academia y las borró de su memoria. En realidad, creo que el Hokage podría haberle dicho a Konohamaru que no bebiera nada de lo que Naruto le ofreció por esa razón. Dijo Kakashi. Eso, y el hecho de que accidentalmente envenenó al consejo cuando tenía 6 años. O mejor dicho, Omura lo hizo cuando robó el termo de Naruto cuando pasó junto a él mientras se dirigía a la academia. Es una pena que a Danzo no le gustara bebidas para niños. Durante el resto del intercambio entre Kakashi-sensei y Yamato Taicho, Sasuke y Sakura lo miraron horrorizados. Después de un almuerzo bastante agradable durante el cual Kakashi-senpai regañó a Naruto por preocupar a sus compañeros de equipo por algo que probablemente no habían notado la última vez y no lo habrían notado esta vez si no se hubiera comportado de manera tan extraña ayer, envió al genin. Salir a entrenar. Minutos después de que los estudiantes se fueran, alguien llamó a la puerta. Tsunami respondió, palideciendo al ver a quien quiera que estuviera al otro lado. Inmediatamente se puso en alerta máxima ante esto al igual que Kakashi-senpai, solo relajándose cuando Tsunami se movió hacia un lado para revelar a su capitán, Jiraiya, y lo que parecían ser varios ninjas cazadores fuertemente armados. Reporte. Dijo su capitán, ladrando a Kakashi-senpai en lugar de a él. Kakashi-senpai parecía bastante desconcertado por esto, pero era comprensible considerando el hecho de que se había olvidado de decirle al hombre que había enviado a buscar más medicamentos durante la conversación de anoche. Ataque Kakashi permitió que se agotara la medicación de Uzumaki Naruto y se olvidó de volver a llenarla antes de irse de Konoha, como resultado Uzumaki estuvo sin su medicación por un par de días, y hubo un incidente menor. Dijo para evitar una posible vergüenza para su senpai. ¿Incidente menor?, preguntó su capitán. Uzumaki se escapó al bosque tras una ardilla, pero Jounin Ataque pudo recuperarlo después de varios minutos con la ayuda de una invocación de rastreo. Respondió. El equipo de cazadores nin que parecía estar preparándose para la maniobra de Itachi se volvió hacia Kakashi-senpai, su lenguaje corporal hablaba de reverente asombro.
fue después de que Jiraiya hablara de sus experiencias con Naruto sin sus medicamentos en la línea de tiempo de la que había venido que finalmente supo por qué reaccionarían a la captura de Naruto de esa manera y leyó el informe de la misión que había engendrado a los técnica inusual que fue etiquetada como la maniobra de Itachi, y fue catalogada como el procedimiento de captura estándar para un Naruto Uzumaki en el caso de una situación de la sección 3. Cuando Naruto ingresó por primera vez a la academia, el médico de la escuela que tenía algunas ideas sobre la medicación de los niños estaba a cargo de darle a Naruto su medicación. Ella no lo hizo. Naruto se había escapado al bosque en busca de un pequeño animal peludo y, durante más de un mes, todos los esfuerzos por capturarlo, incluidos los realizados por el ninja cazador más experimentado, habían fallado. Era completamente posible que nunca hubiera sido capturado si Uchiha Itachi no hubiera tenido la brillante, o mejor dicho, tan increíblemente estúpida e increíblemente fuera de lo común que realmente funcionó, la idea de empapar su ropa y armadura en ramen instantáneo. Itachi regresó medio día después con un Naruto sorprendentemente tranquilo que seguía tratando de comerse su camisa cuando no estaba mordiendo su pecho. Pudimos llegar a la ciudad donde Ataque encontró una farmacia local que llevaba la medicación de Uzumaki pero, en dosis mucho más pequeñas. Al darnos cuenta de que no había suficiente medicación para durar hasta el final de la misión, que no se completará por al menos otras 3 semanas, seguí la sugerencia de Genin Naruto Sakura de enviar por más. Dijo, concluyendo su resumen de hechos. ¿Cuál es la condición de Uzumaki?, preguntó su capitán, como si temiera la respuesta. Su comportamiento parece haber vuelto a la normalidad. Incluso se bebió una botella entera de anticongelante esta mañana. Respondió aliviado de que la situación no hubiera sido peor. En lugar de parecer aliviado por esto, su capitán se puso rígido ante su declaración, y varios de los ninjas cazadores comenzaron a buscar en sus mochilas sus botiquines, preparándose para una emergencia médica. No puedo creer que respondí por ti, dijo su capitán, sacudiendo la cabeza con tristeza mientras el ninja cazador abandonaba la habitación, presumiblemente en busca de un Naruto que creían que necesitaba atención médica seria. Aparentemente, alguien no había transmitido el memo, y solo los cuidadores inmediatos de Naruto sabían de su pequeño hábito, ya que tendían a descubrirlo por las malas. Su capitán se estaría calmando tan pronto como viera que Naruto estaba bien y que no necesitaba ayuda. Sin embargo, el hecho de que su capitán tuviera que responder por él sonaba siniestro. ¿Avalado por mí?, preguntó. El Hokage emitió una orden para que te capturaran y detuvieran. La única razón por la que no hay ninjas cazadores en tu trasero en este momento es porque le dije que no estabas en tu sano juicio en ese momento, que las declaraciones hiciste en mi presencia indicándote que no habías querido hacer daño a Uzumaki, que regresarías por tu cuenta pronto y que entrarías en silencio cuando lo hicieras. Dijo su capitán mirándolo con disgusto. Te lo dije. Te lo advertí a ti y a todos los demás bajo mi mando. No importa cuáles sean tus sentimientos personales por Uzumaki, él es la mascota del Hokage, y, continuó su capitán antes de que Jiraiya lo interrumpiera. En realidad, está en la lista de posibles sucesores y, si no está listo para cuando Hiruzen-sensei muera, está en la lista de sucesores de 1, posiblemente incluso 2 o más de los candidatos para Godaime. También está en la lista de Yuga Yashi. Lista corta de chicos que no maten si mi hija los trae a casa. Jiraiya dijo sonando más orgulloso del hecho de que Naruto de alguna manera había logrado impresionar al líder del clan Hyuga que del hecho de que Naruto podría potencialmente convertirse en el Godaime o el Rokudaime Hokage. Cómo Naruto había terminado en la lista de Yuga Yashi ya era un misterio que le encantaría resolver, considerando el hecho de que el chico aún no había sacado el palo del trasero de Yuga Nejin y le había dado a Yuga Hinata su impulso de confianza. Lo que sea que hubiera hecho el chico tenía que haber sido algo, considerando el hecho de que había escuchado que el jefe del clan Hyuga le había dado el discurso de pala al heredero de uno de los clanes más importantes de Konoha cuando el chico había cometido el error de sonreírle. Su hija en su presencia. Si la situación no fuera tan grave, se habría reído de la expresión que cruzó el rostro de su capitán ante el comentario de Jiraiya. Zabuza sintió ganas de llorar mientras leía la letra pequeña del contrato que Gato le había puesto debajo de la nariz después de enterarse de que había huido del lugar de la batalla, perdonando al constructor de puentes Tazuna en el proceso. Si rompía el trato, estaría en la casa de los pobres, obligado a pagarle al bastardo Gato por el privilegio de trabajar para él. Si matara de Gato en este momento, como estuvo tentado a hacerlo, estaría nadando en un océano de deudas que haría que todos los malditos cobradores de deudas del continente salieran por su sangre, lo que lo haría tener que correr porque no lo harían estar buscándolo tan a medias como lo hacían los cazadores nin de casa.
No tenía otra opción, tendría que regresar y rezar para que los Uzumaki se fueran a hacer lo que fuera que hicieran cuando no estaban destruyendo totalmente a sus oponentes de la manera más humillante posible. Solo había escapado con vida esta vez porque el niño había estado más interesado en el conejo de Aku que en pelear, y había muy pocas posibilidades de que fuera tan afortunado la próxima vez. ¿Y por qué huiste de la batalla con la cola entre las piernas incluso antes de que comenzara la pelea? Gato preguntó cuando se dio cuenta de que finalmente se había esforzado por leer toda la tediosa letra pequeña que casi necesitarías un microscopio para ver. Había intentado leerlo todo antes, pero se había rendido después de la primera migraña la última vez. Esta vez, sin embargo, había logrado superar el dolor porque sabía que tenía que hacerlo. El gato bastardo tenía las pelotas en un vicio y lo sabía, y ahora, sabía que lo sabía. Tenían un Uzumaki con ellos. Respondió como si eso explicara todo porque, bueno, lo hizo. ¿Qué es un Uzumaki?, preguntó Gato, aparentemente inconsciente de la existencia del clan ninja más temible de la historia. Si se me considera un demonio, el Uzumaki sería considerado una especie de dios del infierno en un nivel que nunca podría alcanzar. Al menos dejaría morir a una persona con un mínimo de dignidad. Los Uzumaki nunca te dan esa oportunidad. Respondió, gimiendo ante la idea de verse obligado a enfrentarse a una criatura así. Sin embargo, fue su culpa por aceptar el trabajo. Naruto vio como Yamato Taicho se iba con el capitán de Anbu y el Unternin media hora después del amanecer. La misión, es decir, proteger a Tazuna hasta que termine su puente, se le había permitido continuar una vez que sus medicamentos y suficientes botellas de repuesto para abastecer una farmacia le fueran entregados a Kakashi. Jiraiya había querido quedarse, pero se había ido con el grupo Anbu después de que él le pidió que se asegurara de que nada malo le pasara a Yamato Taicho. Yamato pudo haber tenido la mirada más espeluznante además de la de Orochimaru, pero era un buen hombre y había evitado que el Kyuubi apareciera en momentos inoportunos durante su entrenamiento, agotándose por completo en el proceso. Tener al Sandaime enojado con él no era algo que el pobre hombre mereciera, especialmente porque no era bueno para su salud y posiblemente su existencia continua dependiendo de cuán enojado estuviera el viejo. Su castigo por asustar al resto de su equipo por el incidente del anticongelante resultó ser que tuvo que escuchar una larga conferencia sobre el etilenglicol, sus usos previstos, ninguno de los cuales era consumo humano, sus efectos en el cuerpo humano normal, y por qué uno no debería intentar que sus amigos lo beban inmediatamente después del desayuno. En la escala de castigo, estaba justo debajo de su estómago bombeando nuevamente. Había sido después de que Kakashi-sensei los había puesto a revisar el ejercicio de trepar a los árboles y aparentemente los había abandonado, cuando en realidad se estaba apegando a Tazuna y su familia como pegamento en caso de que Zabuza apareciera nuevamente, ya que los genin estaban perfectamente a salvo con Naruto cerca, que encontró su oportunidad de hablar con Sasuke sobre el futuro y por qué buscar venganza es malo para la salud, entre otras cosas. Oye, Sasuke. ¿Te importaría venir aquí un poco? Tengo algo que decirte. Él dijo. Sasuke lo miró con recelo, pero se dejó caer del tronco del árbol y lo siguió más adentro del bosque. Una vez que encontraron un claro aceptable, se sentó e indicó a Sasuke que hiciera lo mismo. Bueno, para empezar, la razón por la que no pude decirte estas cosas en Konoha es porque las paredes tienen oídos, y no quería lidiar con la interferencia de Shimura. Hago cosas increíblemente malas por el bien del pueblo Danzo, quien no querría que oyeras lo que tengo que decirte. Te voy a decir la verdad sobre algunas cosas que se te ocultaron, ya que sería mucho mejor sacármelo ahora en lugar de estar atado. Me vi obligado a escuchar la versión de Uchiha Madara de lástima de mí, el pobre héroe incomprendido después de que Itachi muere. Para empezar, soy de unos 5 años en el futuro. Esta es la segunda vez que paso por esta misión, aunque la última vez fue muy diferente. Por un lado, Kakashi-sensei consiguió una recarga de última hora de mis medicamentos en Konoha y de hecho se acordó de dármelos. Comenzó. Sasuke lo miró fijamente mientras él hablaba, luciendo como si pensara que estaba loco, pero no se movió para irse. Lo tomó como una señal para continuar. Dado que Kakashi-sensei no metió la ropa realmente elegante que había estado usando recientemente la última vez, me quedé atrapado usando ese chándal con la espiral de Uzushio en él en lugar de la marca del clan Uzumaki. Debido a esto, las peleas habíamos evitado porque el ninja de la niebla se dio cuenta de qué clan era en realidad. Dado que la pelea con los hermanos demonio fue mi primera batalla, me asusté un poco y olvidé usar clones en ellos. Tú y Kakashi terminaron golpeándolos y atándolos a un árbol completamente vestido. Él continuó. Sasuke hizo un HN. Ruido como si considerara posible ese escenario.
Más tarde conocimos a Momochi Zabuza después de que casi asusté al pobre conejo hasta la muerte como la primera vez, excepto que no estaba en el modo super hiper. Hizo toda su gran entrada con la espada, que arruiné un poco. En lugar de correr fuera, trató de asustarnos con algún tipo de truco de niebla, luego Kakashi-sensei nos dijo cómo obtuvo su apodo. Hubo una gran pelea entre él y Kakashi que terminó cuando Aku le clavó un par de senbon en el cuello a Zabuza y fingió que estaba muerto. Kakashi-sensei se desmayó por el uso excesivo del ojo Sharingan que guarda debajo de su diadema. Por cierto, ¿cómo diablos consiguió el Mangekyou Sharingan? Estoy bastante seguro de que me habría enterado si hubiera matado a su mejor amigo, y lo llevamos a la casa de Tazuna. Él continuó. Sasuke parecía haber encontrado que este escenario también era plausible, aunque pareció un poco sorprendido cuando mencionó que Kakashi tenía un ojo de Sharingan y nada menos que un Mangekyou Sharingan. Pensé que habías muerto y que te volviste loco, y usé parte de la energía del zorro de 9 colas para derrotar a Aku. Aku me contó cómo su padre mató a su madre y trató de matarlo porque tenía un Kekkei Genkai, y cómo conoció a Zabuza, quien le dio un propósito en la vida. Aku luego saltó frente a un ataque destinado a Zabuza y murió. Fue entonces cuando Gato apareció con sus matones con la intención de sacarnos a todos porque nunca tuvo la intención de pagar a Zabuza y Aku en primer lugar, y había estado esperando que los matáramos. Zabuza terminó matando a Gato antes de morir. Aproximadamente 2 segundos antes de que Zabuza muriera, admitió que vio a Aku como algo más que una herramienta y pidió que lo enterraran a su lado. Inari y los aldeanos que logró reunir derrotaron al resto de los matones que habían decidido saquear el pueblo porque Zabuza mató su boleto de comida. ¿Qué tiene eso que ver con esta verdad que me vas a decir? Sasuke finalmente preguntó después de mirarlo como si estuviera loco por unos minutos. Aparentemente, no había encontrado que el escenario fuera tan razonable como pensaba, a pesar de que así fue como sucedió la última vez. Bueno, pensé que Aku querría escucharlo considerando el hecho de que se esconde en uno de los árboles de allí espiándonos. Supongo que no tiene nada mejor que hacer ya que Zabuza no está herido esta vez. Dijo, ignorando el débil jadeo que provenía de los arbustos detrás de él. Parecía que Sakura también había decidido unirse a la fiesta de escuchas. En cuanto a la verdad que les voy a decir, la responsabilidad de la masacre del clan Uchiha podría recaer en los pies de Uchiha Madara, Shimura Danzo, Utatane Koharu, Mitokado Omura y un gran porcentaje del propio clan Uchiha. Él dijo. Sasuke parecía estar considerando sus palabras, lo que parecía ser una buena señal. Todo comenzó cuando Madara se vio obligado a firmar un tratado de paz con los Senju por el resto de su clan. A pesar de que estaba enojado por el tratado que condujo a la fundación de Konoha, todavía esperaba ser nombrado Hokage. Sin embargo, esto no iba a ser así, y terminó lanzando un gran ataque de siseo cuando Senju Hashirama fue nombrado Hokage en lugar de él, y se fue para causar caos y destrucción. En un momento, trató de matar al primer Hokage con un 9 gigante, coló a Fox y falló miserablemente, casi matarse en el proceso. Él continuó. Sasuke dijo. Aparentemente, había escuchado una versión de esta historia. Probablemente en el que Madara murió al final de esa lucha totalmente épica que había creado el Valle del Fin. Tu padre y un gran porcentaje del clan respondieron a esto demostrando ser completamente poco confiables y planeando un golpe en el que los Uchiha tomarían el control de Konoha por la fuerza. El viejo se había enterado de estos planes y trató de encontrar una solución pacífica porque, si los Uchiha seguían adelante con sus planes, desencadenarían una sangrienta guerra civil que destruiría la aldea, posiblemente el país, y tal vez incluso iniciaría la guerra. Cuarta Gran Guerra Shinobi, continuó. Sasuke parecía tener serias dudas sobre la validez de esta parte de la historia. Tu padre y sus co-conspiradores se negaron a llegar a un acuerdo pacífico con el Hokage. Fue entonces cuando Danzo y los 2 ex compañeros de equipo / asesores del Hokage ordenaron a tu hermano pacifista, cuya lealtad era hacia la aldea en su conjunto y no únicamente a la clan, para aniquilar a todo el clan. Él dijo. Esta fue probablemente la parte más importante de la historia para Sasuke, ya que reveló la verdadera razón por la que su hermano había matado al clan. Después de escucharlo, Sasuke se sentó allí por un momento, aparentemente incapaz de procesar lo que acababa de decir o cómo responder, pero finalmente, pareció llegar a la decisión de que no debía decir nada. Lo tomó como una señal para continuar. Ver a Madara escapando y darle al hombre una razón para eliminarte como testigo, por lo que estarías motivado a matarlo para que pudieras ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a Madara si el hombre alguna vez intentara hacerte daño.
Después de la masacre, Itachi se unió a la organización de Madara que se llama Akatsuki para vigilar a Madara, quien, dicho sea de paso, fue quien comenzó todo el asesinato de personas con Keko y Genkai en Kiri mientras él estaba controlando el Mizukage, y lo mantuvo tan lejos de Konoha como pudo. Terminó. Sasuke se sentó mirándolo aparentemente incapaz de decir nada después de que hubo terminado. Sakura estaba sentada en su arbusto llorando, sin duda por la pobre alma herida de Itachi que se había visto obligada a matar a su familia por el bien de la aldea. Esperaba en Dios que la chica no intentara acechar a Itachi cuando apareció para hacer su intento de capturarlo, ya que eso no terminaría bien. Aku estaba sentado en silencio en su árbol tejiendo lo que parecía ser una bufanda con un par de senbon, sin molestarse en esconderse ya que ya lo habían visto y no lo habían perseguido ni siquiera le habían dicho que se fuera. Parecía bastante relajante. Quizás debería empezar a tejer como pasatiempo. Bueno, ahora que hemos sido llevados al presente, también puedo darles algunas advertencias basadas en los errores que cometieron ustedes o, mejor dicho, en los del futuro. Él dijo. Sasuke pareció animarse o lo que sea con esto. Al menos no parecía tan aturdido como momentos antes. Ya sabes cómo fue esta misión desde que ya te lo dije, y cómo se ha cambiado, solo le diré a Aku que mientras tú y Zabuza no me ataquen a mí, a mi equipo, o al objetivo de mi misión y a su familia. Te dejaré en paz. De hecho, me gustas Aku y odiaría tener que matarte ya que fuiste bastante amable conmigo la última vez, y usaste fuerza no letal en tu pelea conmigo y Sasuke. 5 años de conocimientos adicionales, incluido un jutsu que inventé para eliminar a un nin faltante de clase S dentro de 4 años, sería muy posible matarlos a los dos esta vez si es necesario. Él continuó. Aku asintió con la cabeza para reconocer que había escuchado su advertencia mientras contaba los puntos al final de la fila para asegurarse de que no había dejado caer ninguno. En cuanto a ti, Sasuke, te aconsejaría que no te conviertas en un idiota obsesionado por la venganza. Pero, si sientes que debes hacerlo, no te conviertas en un traidor a Konoha o hagas de destruirlo tu objetivo en la vida. Los pobres que son solo tratar de seguir adelante con sus vidas no merece que terminen por algo que hicieron Danzo y sus consejeros favoritos. Unirse a Orochimaru es una muy mala idea, y está muy mal en muchos niveles. Dijo, volviéndose hacia el chico que todavía lo escuchaba o al menos aparecía. Hagas lo que hagas, no te unas a Madara. Ese tipo es un jodido lunático y es muy probable que se vuelva contra ti si cuando conviene a sus propósitos, a pesar del hecho de que eres pariente y tendrás un parecido inquietantemente sorprendente con su hermano en unos años. Viendo que ese tipo no tuvo ningún problema para matar a tu primo bebé favorito en su cuna, deberías ser comprensiblemente cauteloso con él, dijo esperando que Sasuke no estuviera todavía sentado allí solo para complacerlo y solo fingir escuchar mientras parecía haber entrado en su arrogante modo bastardo predeterminado. Si ignoras mi consejo y terminas uniéndote a Orochimaru por alguna razón loca, como buscar venganza contra Madara y el consejo o algo así, no firmes el contrato de aprendizaje. Después de lo otro, incumpliste el contrato al consumir Orochimaru, ninguna persona en su sano juicio lo entrenaría incluso si se arrastrara hacia ellos sobre sus manos y rodillas y les prometiera mamadas diarias. Curiosamente, si Orochimaru hubiera experimentado con él, tomado el control de su cuerpo, lo hubiera consumido por ósmosis o algo así. Otros medios, o simplemente lo mató en un ataque de resentimiento, no habría sido un incumplimiento de contrato a menos que se indique lo contrario, lo cual no fue así. Él concluyó. ¿Cómo comer a Orochimaru después de su muerte sería un incumplimiento de contrato? Sasuke preguntó con expresión perpleja. Estaba vivo cuando tú lo absorbiste. Respondió. ¿Estaba vivo cuando me lo comí? Sasuke dijo luciendo sorprendido, horrorizado y disgustado. Parpadeó, brevemente sorprendido por el hecho de que Sasuke estaba más preocupado por el hecho de que Orochimaru había estado vivo en el momento del consumo que por el hecho de que futuro Sasuke lo había comido. Bien. Me olvidé de los ritos funerarios Uchiha y por qué deberías mantenerte alejado de los platos que contienen carne si alguna vez te invitan a un funeral. Murmuró para sí mismo. Había aprendido sobre las tradiciones funerarias de primera mano cuando un anciano había insistido en que se le permitiera asistir a todo su funeral y no solo a la parte pública que era para beneficio de los amigos que el difunto pudiera tener en el pueblo cuando tenía 3 años. Como solo un Uchiha podía consumir un Uchiha, ya que la tradición de comerse a los muertos tenía algo que ver con alimentar al clan y asegurarse de que el difunto estaría con ellos para siempre o algo así, hubo una adopción de algún tipo. Si bien figuraba como Uchiha Uzumaki Naruto en algunos formularios en algún lugar, eso no impidió que los bastardos lo devolvieran al orfanato en el instante en que terminó el funeral.
Aunque perturbador y bastante repugnante desde su punto de vista, era solo una de esas peculiaridades del clan. Cada clan tenía sus propias peculiaridades, que incluían sus propias tradiciones funerarias aparentemente extrañas que tenían orígenes sorprendentemente prácticos. La tradición Uchiha había surgido durante varios inviernos largos y duros, uno de los cuales había sido más duro que el resto, y comenzó los inicios de la tradición. La tradición Inuzuka de enterrar a los perros del difunto con el difunto, incluso si tuvieran que matarlos primero, tenía sus raíces en el hecho de que, si bien son amigables con los demás, los perros se vincularán con una sola persona y no pelearían con nadie más dentro o fuera del clan sin su compañero presente. En el pasado, era bastante común que un perro se quedara junto a la tumba de su compañero fallecido negándose a comer hasta que muriera de hambre. Para evitarle al perro una muerte lenta de hambre, se decidió que si el perro sobrevivía a la muerte de su compañero, no sería por mucho tiempo. Lo había aprendido después del funeral de Inuzuka Hana. Por el sonido de vómito en el arbusto, era una apuesta segura que Sakura estaba comenzando a reconsiderar convertirse en la señora Uchiha. ¿Por qué el ninja de origen civil nunca parecía considerar estas cosas cuando intentaron casarse con un clan? No lo sabía. Tenzo se preguntó cómo rompería cierto tema de discusión con Jiraiya. Él y Kakashi se habían olvidado de preguntar de qué tipo de futuro había venido Jiraiya anoche. La conferencia de Pakun sobre el multiverso había sido informativa y bastante interesante, aunque extremadamente difícil de entender. Aparentemente, si una situación pudiera ir de una forma u otra, sería en ambos sentidos. Cada forma se dividiría en un universo diferente. Como las situaciones podían ir de muchas maneras diferentes, había cientos y miles, posiblemente incluso millones de universos diferentes que se rompían cada segundo y se sumaban al ya infinito multiverso. Kakashi-senpai había venido de un mundo donde Sasuke no había detenido su mano en el Valle del Fin, dejando a Naruto muerto en lugar de herido. Si bien Kakashi-senpai aparentemente había obtenido su Mangekyou Sharingan del mismo evento que el Kakashi que conocía y con el que trabajó en el equipo Kakashi 3 años después, fue en circunstancias muy diferentes. Este Kakashi-senpai no se había encontrado con un Naruto completamente quieto y sin aliento que milagrosamente comenzó a respirar de nuevo cuando lo levantó para llevarlo a casa después de estar parado allí un par de minutos culpándose a sí mismo por la muerte del niño. Este Kakashi-senpai se había encontrado con un Naruto muerto al que un chico le había cortado la garganta, meses antes había recibido lo que había pensado que era un ataque fatal para el chico. ¿Cómo había sido para Jiraiya? ¿Había perdido a su alumno antes de llegar a conocerlo realmente, o había perdido a su alumno después de pasar años viajando con él? ¿Naruto había liberado al Kyuubi mucho antes, o algún otro evento había precipitado por completo su viaje en el tiempo? ¿Qué horrores había visto Jiraiya que lo desesperarían lo suficiente como para intentar algo que podría ser tan fácilmente un suicidio como un viaje en el tiempo? I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai,